La primerita, enfermedad por alcohol. La segunda, virus de hepatitis. La tercera, probablemente porque ya conocemos más y ya la buscamos más, es la enfermedad por esteatohepatitis. La que sigue son los tóxicos y la siguiente son las enfermedades autoinmunes. La hepatitis A es infecciosa. Entonces, finalmente, hay que diferenciar que el comportamiento puede ser a veces un poquito diferente en adultos y en niños. En los adultos, la hepatitis A no va a generar un proceso crónico, ajá, pero tiene una complicación que es que el paciente está amarillo durante muchos meses, ajá, que es una colestasis persistente, pero finalmente se resuelve. La hepatitis A es benigna y generalmente, contrario a lo que todo el mundo dice, la hepatitis A pasa tranquila si el paciente está tranquilo. No tiene que estar en su casa acostado, no tiene que estar sin hacer absolutamente nada. Simplemente la enfermedad da fatiga como la principal manifestación. Entonces, los pacientes están cansados. Ellos solitos se guardan porque están cansados. A medida que van mejorando, van teniendo actividad. Entonces, aquí la cuestión es, la hepatitis A pasa solita y no necesita ayuda de nadie. Si tiene colestasis, hay algunos medicamentos que les pueden ayudar porque están demasiado amarillos y el pigmento que se guarda, que nos hace estar amarillos, nos da mucha comezón. Entonces, hay que tratarles eso. Pero la hepatitis A cursa generalmente benigna. Solo el 1% de los casos de hepatitis A tiene una hepatitis fulminante que acaba en el hospital y muchas veces requiere trasplante hepático. Pero es muy raro. Las otras dos hepatitis, que es la hepatitis B y C, desafortunadamente son las que dan las formas crónicas. Se tratan igual, vamos a decir, dando, o más bien quitándole al paciente los tóxicos que pueda haber, todo lo que pueda haber tóxico. Y solamente si el paciente cursa más de 6 meses con inflamación y se ve que puede caer o que está cayendo en una forma crónica, entonces hay algunos medicamentos que pudieran ayudar. Esto es muy reciente. La verdad es que antes simplemente le decíamos al paciente, pues tienes que cuidar a tu hígado en el sentido de no debes tomar alcohol, no debes tener fármacos que afectan a tu hígado, debes tener una dieta sana, debes evitar que empiece a guardar grasa por la cuestión de la dieta. Y finalmente los pacientes tienen una posibilidad de formas mucho más graves en hepatitis fulminantes, en la B y en la C, que van desde un 20% en la B hasta un 30% en la C, pero igual, cursan con fatiga, debilidad, se ponen amarillos, pero pasa. Y pasa en un promedio que puede ser desde un mes hasta 3 meses. En las formas crónicas se van hasta 6 meses, ¿no? Y hay que esperar. En realidad, el problema con la hepatitis viral es que hay que esperar hasta que dé la forma crónica para entonces ofrecerles un tratamiento. Pero en la fase hiperaguda, el paciente tiene una posibilidad, si lo vamos a la inversa, pues de un 70% de mejorar y no tener ningún problema, solito, sin que nadie le ayude, solo evitando tóxicos. Ese es el problema. En las primeras etapas no hay síntomas. Los pacientes en las primeras etapas, cuando todo es reversible, generalmente no hay síntomas. En cada grupo de enfermedad, vamos a decir las hepatitis virales, pues bueno, pueden cursar con fiebre, malestar general, náusea, vómito, y bueno, pues esas cosas son sus síntomas iniciales, pero pues nos hablarían de algo infeccioso. Pero todas las demás, la hepatitis alcohólica, la hepatitis por grasa, el uso de tóxicos y las enfermedades inmunológicas, generalmente al principio no dan muchos síntomas. El síntoma pivote de un paciente con enfermedad hepática subyacente
es fatiga, que es un síntoma demasiado vago en muchas ocasiones y la gente lo atribuye siempre a otra cosa. Estoy cansado porque trabajé mucho, estoy cansado porque no dormí bien, estoy cansado porque comí mal, ¿no? Y entonces van dejando pasar los síntomas. Entonces el síntoma pivote en el hígado es fatiga. Algunas personas tienen alguna incomodidad digestiva que se centra hacia el cuadrante superior derecho, con una sensación de pesantez en la zona. A veces una sensación de plenitud gástrica rápida, es decir, como y me lleno rápido, entonces ya no quiero comer. Raros son los que tienen algo de náusea y vómito. Ujú. Para cuando el paciente se pone amarillito, que es el dato que todo el mundo identifica como estás enfermo del hígado, es porque estoy amarillo. Pero para cuando eso pasa, ya la inflamación del hígado es muy severa. Entonces, realmente los síntomas iniciales pueden ser muy vagos. Bueno, aquí mucho influye en la sospecha diagnóstica la historia clínica del paciente. O sea, no es igual que llegue un paciente que nos dice que toma alcohol todos los días, ajá, a un paciente que llega con ya ictérico, con un montón de problemas, pero dice que se fue de pachanga, no sé, que estuvo en Acapulco después del huracán, ¿no? Y estuvo metido en el mar, que está todo contaminado, y pues llega al mes y está amarillo. O sea, la historia clínica es el pivote en el diagnóstico de enfermedades. Sin historia, la historia clínica es lo que nos dice, este paciente tiene más probabilidad de esta o esta otra enfermedad. Entonces, aquí la situación es, primero, la historia clínica. Después, dentro del examen físico, es qué datos puedo encontrar de la enfermedad hepática. Si es una enfermedad hepática silenciosa, ya está ahí, pero no da síntomas, generalmente no encontramos nada. A veces hay crecimiento del hígado o un hígado con mayor induración cuando se le toca o discretamente doloroso. ¿No? Si el paciente viene con una inflamación hepatitis aguda, pues va a haber muchos otros hallazgos, dentro de los cuales es que está amarillo, tiene distensión del abdomen, tiene un hígado crecido muy grande, en ocasiones puede estar crecido también el vaso, puede o no haber líquido en el abdomen, puede estar hinchado el paciente, y esto depende de la fase en que se encuentra el paciente. De las pruebas diagnósticas en el laboratorio, básicamente, pues bueno, la biometría hemática que nos puede decir sobre todo cuestiones infecciosas y las pruebas de función hepática en una química sanguínea completa que tiene que incluir muchos elementos porque hay enfermedades hepáticas que no vienen solas, por ejemplo, las inmunológicas pueden no ser solamente hepatitis, puede haber alguna otra cosa. Y entonces, pues ese sería esto. Ahora, cuando vemos por qué el paciente tiene hepatitis, entonces ya es pedirle si lo amerita el perfil inmunológico de hepatitis. Em, Ver el perfil de colesterol, triglicéridos, ver cómo está el azúcar, recordar que el hígado graso se asocia mucho a diabetes. Em, Exámenes del hígado en sí y del abdomen superior en sí. Ujú. Descartar enfermedades asociadas, enfermedades de la vesícula biliar, de la vía biliar, y eso se hace con ultrasonidos o tomografías. Hay estudios de ultrasonido especiales que se llaman elastografía hepática que ahorita nos ayudan muchísimo para ver el grado de inflamación que ese hígado tiene. Ujú. Y pruebas inmunológicas, si es que pensamos que es una hepatitis autoinmune. Otras pruebas para otros virus, que no solamente sean los virus de hepatitis, por ejemplo, el virus de VIH, el Epstein-Barr o el citomegalovirus, que son virus frecuentes que se asocian a hepatitis. Entonces, hay una serie de cuestiones que se pueden ir haciendo, pero estrictamente hablando, las pruebas dependen de la historia clínica del paciente, ¿no? Entonces, yo les diría que de entrada eso nos puede orientar, pero va a depender de otras cosas. Toda, todo.
El hígado es tóxico al hígado, es tóxico al páncreas, es tóxico al corazón. Entonces, el alcohol es una droga dañina, ajá, que sea socialmente aceptada, pues es distinto. Ajá. Pero el alcohol es tóxico y depende de la susceptibilidad de la persona. Hay personas que son altamente susceptibles, sobre todo las mujeres, y hombres que pueden estar siendo unos alcohólicos impresionantes, consumiendo más de 500 o 750 mililitros de alcohol diarios y no hacer cirrosis hasta después de 25 años. Pero hay mujeres que con una copa de vino diaria en 5 años pueden hacer cirrosis. Entonces aquí es susceptibilidad individual. Y el alcohol, por supuesto, que, bueno, en México es la causa número uno. Muchos pacientes no se consideran alcohólicos, ajá, porque se toman una o dos copitas de vino al día. Ajá, pero si tienen susceptibilidad individual, pues les va a ir como feria, les va a ir mal.